vuelta, esta es la edición estelar de Next Noticias y con la promulgación de la ley 256 que modifica pues algunos artículos de la ley tributaria, han sido muchos los gremios que han salido a pronunciarse en contra de la misma. Uno de ellos es el Colegio Nacional de Abogados y para hablarnos de esto se encuentra precisamente con nosotros Juan Carlos Araúz, él es presidente de este gremio. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Señor Araúz, lo primordial, lo principal, explicarnos cómo afecta esta modificación con el uso de una facturación electrónica no solamente a los abogados, sino a todas esas personas que ejercen profesiones liberales e incluso hasta los artesanos. Sí, mire, lo que ocurre es que con la promulgación de esta legislación se incluye a las profesiones liberales, que incluye más de 40 actividades, pueden ser médicos, doctores, ingenieros, arquitectos, entre otros. Ahora, a partir de la promulgación de esta ley, hay una obligación a sustentar sus ingresos a través de una facturación electrónica. Es decir, esta ley trae un cambio en torno al método con el que se documenta la operación de los servicios de las profesiones liberales. Esto quiere decir que de alguna manera se cambia la forma del funcionamiento de las actividades de los profesionales. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para reafirmar lo siguiente. Ni el Colegio de Abogados ni ningún gremio profesional está upando que alguien deje de facturar. Lo que nos estamos oponiendo es a la obligación de adoptar un método que trae consigo un costo y acarrea para el profesional en este momento de pandemia una transformación para la cual no está preparado. Dicho esto, es importante entonces señalar que las actividades catalogadas como profesiones liberales están protegidas en la Constitución Nacional en su artículo 40, en donde hay una diferencia clara en cuanto a las actividades de comercio y a estas actividades que realizamos los profesionales liberales. En ese sentido, el tratamiento que el Estado le pueda dar a las actividades consideradas profesiones liberales es el reproche con el cual nosotros entramos a debatir este tipo de legislación que, adicional de señalarla como no consulta ni con el gremio de abogados ni con ningún otro, la censuramos porque entra en conflicto con principios muy particulares de las profesiones liberales y en el caso de los abogados entra en conflicto con principios como la confidencialidad, entendiendo que quien tenga que adoptar el método de facturación electrónico tiene que aportar y reportarle datos que en un momento determinado deberían ser confidenciales y que en manos del Estado nosotros ni tenemos garantía ni confiamos en la protección de datos que se le pueda dar desde las instituciones del Estado. Y esta particular situación entonces nos lleva a emprender una hoja de ruta en conjunto con la Federación de Asociaciones de Profesionales, en donde el día lunes vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de esta ley y va a ser a las 11 de la mañana en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, en donde estamos invitando a todos los sectores interesados y a todos los gremios vinculados a las profesiones liberales para que nos acompañen, alcen su voz y y se manifiesten en contra de una regulación que atenta contra el libre ejercicio de las profesiones liberales porque no atiende a la realidad que viven los profesionales, en donde la merma de sus ingresos, la disminución de su actividad profesional impide que nosotros nos coloquemos como si estuviésemos en etapa de remodelación de una casa o comprar equipos o insumos que atienden a una actividad que está disminuida. Por lo tanto, lo que pedimos es que las autoridades tengan pleno entendimiento de las necesidades de los profesionales. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades en torno al entendimiento de qué se lucha y qué se está protestando con esta oposición a esta ley. Y en general, lo que nosotros pedimos por parte de las autoridades gubernamentales es comprender que los profesionales liberales han sido víctimas de una manera muy clara dentro de la pandemia, como para exigir ahora un nuevo sacrificio en donde las transformaciones
ni son cosméticas y tampoco son gratuitas. Por lo tanto, esos umbrales en donde hay que incurrir en costos para algunos y en los otros que se ofrece un servicio gratuito, tienen que ser perfectamente esclarecidos en su funcionamiento, y es lo que nosotros vamos a pedir a la Corte Suprema de Justicia, una interpretación y una explicación del alcance del artículo 40 de la Constitución en relación a estas normativas que tienden a poner al profesional siempre en una condición de vulnerabilidad. Señor Araúz, y precisamente ustedes estuvieron reunidos con el director de la DGI, el señor Publio de Gracia. Pudimos observar algunos videos con ánimos caldeados entre los abogados y este panel que estaba también tratando como de explicar estas modificaciones de la ley. Ellos pudieron mencionarles a ustedes cuál era la idea, por qué en este momento se llevó a esta modificación de ley tributaria, cuál era la intención de estas modificaciones. Claro, lo que se pone de contexto, sí, se dio la reunión, participaron una gran cantidad de colegas, muchos expresaron su sentir y sus molestias, una acumulación en torno a muchos temas que están en acumulación por parte del sector abogadil. Sin embargo, es un tema de visión. El Estado mira las realidades de la pandemia en atención a su propio interés, y lo que nosotros reprochamos es que no se tomó en cuenta a los sectores profesionales. Nadie preguntó si los sectores profesionales están en capacidad de asumir esta responsabilidad. ¿A quiénes Y se les ese es el consultó, punto. señor Araúz? ¿A quiénes sí se les consultó para esta ley? No estaría seguro a quién se consultó, pero lo que sí puedo certificar es que a los gremios profesionales ni se les invitó a la asamblea, ni se les envió correspondencia, ni se envió el texto de manera previa para emitir algún concepto, y es lo que obviamente nosotros en primer momento ponemos como la barrera para tener un punto de encuentro. Es que si no se nos consulta de forma previa, ¿cómo vamos a reaccionar de forma favorable a una norma en la que no se nos preguntó, no se verificó el estado de las profesiones y de las situaciones? Doy un ejemplo nada más. Las escuelas particulares reflejan que una cantidad importante de alumnos van a migrar hacia el sector público. ¿De quiénes son los hijos de estos estudiantes? De profesionales que ejercen distintas actividades de carácter liberal. Entonces, si usted ve que el profesional liberal está atropellado con las circunstancias que se vive, y usted le va a exigir mayor rendimiento y mayores condiciones en un momento determinado, usted no está razonando en base al bienestar de la población, y nosotros lo que debemos expresar es inconformidad, pero siempre reafirmando, y quiero volver a repetir esta parte, nadie está reclamando el no facturar, ni tampoco estamos reclamando el evadir impuestos o alguna situación irregular en torno a las obligaciones, porque los mismos profesionales liberales, para ser sujetos de crédito en los bancos, comprar sus casas, sus carros y todas sus necesidades, tienen que ser sujetos de crédito, y eso solo se logra siendo un contribuyente responsable. Y en el caso de los abogados podemos dar fe que es un sector que aporta y contribuye de manera eficiente a la economía de este país. Sin embargo, usted en estas condiciones no puede obligar al profesional a transformarse, porque es como si usted en su casa, en medio de la coyuntura de necesidad y de complicaciones de la pandemia, usted se le ocurriese remodelar y crear un anexo en su casa cuando usted tiene otras prioridades. Entonces, el Estado lo que está haciendo es meterse en las prioridades del ciudadano, tratando de reformar la prestación de un servicio que hoy día el conjunto de profesiones incluso han cerrado oficinas, están prestando los servicios desde su casa, y eso es lo que nos hace sentir inconformes con la forma de presentar una regulación, como si el argumento de que en otros países esta facturación ha dado algún tipo de modernidad o de avance, cuando yo no tengo que mirar hacia afuera, yo tengo que mirar mis propias realidades y atender las realidades de mis ciudadanos en atención a sus capacidades. Ahora, Y señor la Juan Carlos, capacidad,
Claro, ahora, señor Juan Sí, Carlos, ¿cuál sería la propuesta por parte de ustedes como gremio? Ya sé que van a presentar esta propuesta de inconstitucionalidad en la Corte, pero ¿hay algún punto intermedio que se pueda llegar con esta claro que sí, modificación de claro que ley? sí. Nosotros nunca vamos a rechazar que esto tiene que ser un espacio de diálogo indistintamente de las posiciones confrontadas. Es mantener a las profesiones liberales en el estatus que existía previo a la promulgación de esta ley, en donde cada profesional ha sido responsable con su actividad y ha documentado las actividades profesionales con los métodos históricamente utilizados, y es la fórmula para que el sector profesional se sienta por lo menos perturbado dentro del abandono en el que se siente de cómo el gobierno ha manejado la relación profesiones liberales y pandemia. Sería entonces mantenerse como han estado desde antes de la promulgación de esta ley. En efecto, eso sería el estatus con el cual el conflicto desaparece. ¿Hay alguna probabilidad de proponer también exceptuar ciertas profesiones o sería unidos todos como gran bloque de todas las profesiones liberales y artesanos que estarían buscando que esto sea declarado inconstitucional? Como quiera que nosotros estamos en un solo artículo de la Constitución Nacional definido de forma integral, la suerte de uno es la suerte de todos, y por eso el llamado que nosotros hacemos a los sectores para estar presentes y alzar su voz el día lunes a las 11 de la mañana es fundamental. Esta es una lucha en donde todos los profesionales liberales tienen que hacerse presentes en esta presentación de demanda, pero sobre todo manifestación de desacuerdo, con la cual iniciaremos una hoja de ruta hasta llegar al momento en el que volvamos al punto anterior a la promulgación de esta ley. Claro, y quería consultarle, ¿esto se hace efectivo desde la promulgación de la ley? ¿Ustedes tendrían que el próximo mes ya empezar a hacer esta facturación electrónica? La DGI debe promulgar una reglamentación en donde distintos temas ellos le darán algún tipo de contenido. Sin embargo, la mera existencia de la norma en la ley es lo que mantiene a los sectores profesionales en alerta y con la expectativa de que esto pueda ser derogado de una forma judicial o de una forma consensuada con los involucrados en el poder político. Ahora, sabemos también el tema de mora con la Corte Suprema de Justicia, este tipo de demandas por lo general demoran muchísimo tiempo. Ustedes están contemplando esto también. Claro, o sea, nosotros somos conscientes de que la demanda de inconstitucionalidad ni suspende ni produce un efecto inmediato. Sin embargo, es la columna vertebral de una serie de actuaciones, porque la inconstitucionalidad busca reafirmar la naturaleza distinta de las profesiones liberales, que permitirán luego, por ejemplo, cuando salga una reglamentación, demandarla ante lo contencioso administrativo, y en la vía contencioso sí admite una suspensión que se solicite por el riesgo inminente. Sin embargo, es una hoja de ruta, un camino con el cual el primer paso es mostrar la naturaleza diferenciada de las profesiones liberales como el marco de actuación que se vaya a tomar en el camino. Esto es una lucha compartida. Nosotros, vuelvo y repito, invitamos a todos los gremios profesionales y a quienes ejercen actividades profesionales para que nos ¿Podría, señor acompañen. Araúz, mencionar para que también nuestros televidentes estén claros algunas de estas profesiones liberales que son contempladas en nuestro país para que si son parte de ella también pues se sientan identificados y también sean parte de esta protesta? Claro que sí. Médicos, contadores, arquitectos, ingenieros, y son más de 40 actividades que están catalogadas como profesiones liberales. Sin embargo, estas que menciono serían las que aglutinan un mayor número. Podríamos oscilar entre alrededor de 150.000 personas entre todos los profesionales liberales del país, y eso es el gran número con el cual los afectados somos miles, Claro. y esa es la motivación con la cual primero impulsar, el que quiere luchar tiene que dar la cara, y para dar la cara tiene que hacerse presente en las movilizaciones que se vayan a realizar como una forma de rechazo a estas normativas que son inconsultas, inconstitucionales y atentan contra los profesionales. Definitivamente, señor Araúz, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. ¡Feliz año! Hasta pronto.
Juan Carlos Araúz, él es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, hablándonos de este rechazo que presenta su gremio junto a otros de profesiones liberales y artesanos por esta ley recién promulgada sobre modificaciones a leyes tributarias que incluyen pues la facturación electrónica.